Callado la boca, yo voy a pedir permiso. Más fuertes, ¿no? Hemos estado tantos ya, pero sobre todo porque nunca hemos estado, por lo menos yo, en un lugar con presencia de huesos humanos en una caja, ¿no? Gente, para mí que estoy temblando, le digo, el pulso me tiembla. Voy a intentar concentrarme. Estábamos en un territorio ancestral, con la idea de documentar restos arqueológicos de la Edad de Piedra, del Paleolítico o incluso del Paleolítico inferior, que todavía se encuentran en algunos o en algunas zonas de Sudamérica, donde estamos nosotros, por supuesto, donde vivimos nosotros. Nuestro guía nos llevó a unas cuevas donde, según contaban los lugareños, habían visto restos humanos muy antiguos, pero en muy buen estado, dentro de una caja de verduras. Una locura, sonaba una locura. Pero bueno, al principio nos dio mucha curiosidad, pero debo admitir que después sentimos una mezcla de emociones difíciles quizás de explicarles, ¿no? O sea, hay que estar ahí. Fue fuerte. Y eso fue solo el comienzo. Te cuento que en este video no solo registramos ese hallazgo tan raro, también fuimos a otros lugares increíbles y nos metimos, como es siempre costumbre nuestra, de lleno en la cultura del lugar. Con la GoPro poniéndole los ISO al mango. Espera. Sí, yo limpio un poquito, nada más ayer así No, tranquilo. La valiente del sur y va nomás. Espera, te saco una foto, que tengo que cambiar los ISO porque con menos luz así. ISO justo, mira. Bueno, hay que pedir permiso en estos lugares. Así que callado la boca, yo voy a pedir permiso a los ancestros para entrar acá, porque hay que pedir permiso a las entidades que pueden haber en este lugar, de miles de años quizás, y cientos que han vivido acá. Y allá Suni la valiente ya se metió, es una cueva con una boca muy pequeña y Suni no dice una palabra. A ver. Allá solo tiene un arco como... A veces estos arcos parece que fueron hechos por el hombre. Y acá hay una grieta. Y hay una cueva profunda. Enorme. Acá hay una grieta. Y hay una cueva profunda. Enorme. Hay entidades, ¿eh? ¿Hay entidades? Ya lo vas a ver en la cámara. Bueno, ya no entro, pues. Ahí. Sí, vamos a decir que me voy en gorro. Bueno, con todo respeto, ahí vamos. Qué grande que es esto. Ahí está el esqueleto. Vale. Hay entidades.
La luz prende sola, fuerte, y se baja. Sube y baja. Por esto digo Grole, estaba rezando. En serio, si vos lo decís, es porque hay. Ya lo vas a ver en esto. Espera un segundito, que esto va, ahí viene al fondo. ¿Sí? Sí, esto no. Ya recién. Wow, gente. Uy, qué alto. No sabés la cantidad de ventilación. Sí. Nosotros entramos en una. Bueno, acá puse los guisos al mango. Es un lugar muy, pero muy amplio, diría. Amplio. Que ha habitado el hombre prehistórico. Uno de los lugares quizás más fuertes, ¿no? Hemos estado tanto ya. Pero sobre todo porque nunca hemos estado, por lo menos yo, en un lugar gente. Para mí lo que estoy terminando, le digo el pulso que tiene. El hombre dice que Voy a intentar concentrarme. no puede dormir de noche, que estaba en eso, esas cosas. Bueno. Bueno, solía haber en la antigüedad deformación craneana. Que en paz descanses, amigo. El destino ha hecho que estés acá. Quiero ver si tiene deformación craneana, pero no me animo. Están el fémur, las vértebras, la cadera. Hay la pieza dentaria. No sé si tiene deformación craneana. El amigo. El esqueleto, en realidad, se ha conservado bien. No sé cuántos años puede llegar a tener. Ahí están las costillas. Bueno, gracias por permitirnos estos restos que ya no tienen tu alma, amigo. Tu alma ya voló a otras esferas. Como dicen tus descendientes, está del otro lado. Tu alma está del otro lado. Y esta ha sido tu casa, seguramente, la de tu Ailiu, la de tu tribu. Y esos son restos humanos nomás que hay acá. De todas maneras, para nosotros que todavía estamos en este plano, es fuerte. Hay como un corte natural de la piedra, como que se cortó, como si fuera con una gilet, y cayó, porque debe haber sido más amplio aún todo esto. Fuerte. Fuerte pero enriquecedor. Este hombre está en paz. Hacia un nuevo lugar, habitado por el ser humano desde tiempos remotos hasta hoy. Teníamos permiso para ingresar y apenas llegamos, lo primero que nos sorprendió fue un rancho abandonado, típico de la zona, al lado
de una casa moderna. Pero a medida que avanzábamos, la verdadera sorpresa fue el entorno, un paisaje impresionante, una quebrada escondida entre sierras, con vegetación autóctona y formaciones rocosas de formas extrañas, casi irreales, que le daban al lugar un aire enigmático, como si el tiempo ahí se hubiera detenido. Los aleros o cavidades naturales en la roca parecen haber sido refugio de antiguos habitantes. En alguna de esas piedras aún se conservan pinturas rupestres, mensajes silenciosos del pasado que nos habla de cómo era la vida hace miles de años. Y no solo eso, también encontramos rastros de presencia humana actual, nuevas formas de habitar, de adaptarse, de sobrevivir, porque el ser humano sigue inventando, dejando huellas, sumando su historia a este territorio cargado de misterio y belleza. Monte, monte, monte. Ya. Es un alero indígena. ¿No tiene morteros? A ver. Estamos en un alero, en una zona donde vivió el hombre antiguo, las tribus sedentarias y o nómades de las sierras de Córdoba. Y estamos en un lugar donde hay dibujos. También esto no es lo han hecho ahorita hace poco. Siempre nos acompaña en esta zona. Así es. Que nos está haciendo descubrir todo este monte realmente virgen, un monte autóctono, con plantas autóctonas. Hermoso. Fíjense cómo en estas cavidades, ¿no?, de piedra, que como siempre digo, ¿no?, obviamente esto estaba reparado, la boca da hacia el norte, o sea que estaba reparado y estaba cerrado, con cueros, con maderas, con objetos, obviamente, que se podían conseguir en la edad de piedra. La edad de piedra de acá de Sudamérica, ¿no? Vamos a salir. Qué algarrobo que hay. Es un lugar tremendo. Tremendo. Y que se huele. Estar acá es sentir, ¿no? No sé cómo explicarlo. Es como que se siente. Como en Sudamérica tenemos la suerte de todavía tener las cosas vírgenes, la naturaleza virgen, y los lugares donde vivió el hombre están todavía. Entonces es como que uno se empapa, como que lo va tomando, ¿no? La adrenalina y la situación de imaginarlos viviendo acá, en esta zona, cazando, haciendo sus tareas. Con cuero, con lanas, hilando lanas.
cocinando, cazando, Cóndor. sembrando. Cóndor. ¿A dónde? Sí, es un cóndor. Mierda. Bueno, nos recibieron los cóndores de nuevo. Ahí está el cóndor, Allá arriba, pero no los veo. muy alto. No puedo. Uy. Nos cuesta mucho filmar porque estamos en contra del sol. Medio adivinando. Qué hermoso, ¿no? Nos han recibido los cóndores. Muy buena señal. Sí. Una señal tremenda. Tenemos el sol que nos... No, el sol no te deja. Esos son todos quebrachos, ¿no? Sí. Quebracho colorado, todos quebracho colorado. Bueno, son todas piedras cóncavas y convexas, como solemos siempre encontrar. Y acá parece que tuviera pegamento la piedra, mira. Pero viste que bárbaro, te parece una... Sí, un sillón, una silla. Un sillón para... sí, todo en escalera. Sí. ¿Chañar son estos? Ah, son chañares entonces, todos chañares. Esto es ucle, es un cardo que se llama ucle, un cactus, no sé bien. ¿Qué planta es esta? Esto es quebracho colorado chiquito. Wow. Qué lugar megalítico. Qué tremendo lugar. Dios. Pozo de sacar agua. Claro, acá hay unas casas en el campo que Ahí tenés. ahora vamos a filmar y tienen un pozo de agua. Y el otro... Este pozo de agua que está Sí. todo trabajado con cemento y piedra. Ven ahí, yo no me voy a arrimar demasiado porque no dan ganas de caerse ahí adentro. Como estamos en una quebrada, seguramente antes había un arroyo, ahora está seco. Entonces haciendo un pozo se puede llegar al agua. Me parece que debe ser así, ¿no? Y acá que tenemos que hay un Y de acá motor. se saca agua, se echa ahí, y de acá se cruza ahí por los animales, el bebé de acá. Eso Ajá. Ajá. Sí. Esto para los animales. Esto para Claro. animales. Esto es para los animales. Ah, acá está. O De sea, acá se cruzaba el caño, ahí lo tira de ahí. se cruza. Ah, acá, el caño de allá. Y se echaba agua ahí y se cruzaba ahí derecho. Y ahora cómo hace, Esto no es para tiene, los animales. pero está nuevito esto. Sí,
Mirá. Este es bebedero para los vacunos, ¿no? ¿O hay cabras? Es todo un poco. Todo se llena de agua. Está nuevito esto. Sí. En medio de todo el monte. No, sí hay bastante. ¿Y por qué lo han cortado? Sí, porque ya no se ocupa, acá esto ya... Claro, está, No lo tiene que aplicar y sigue, no va lo mismo. claro, no lo han trabajado. Allá está el caño que iba desde este caño hacia el lugar que le mostramos recién. Bueno, una típica casa de campo. Creo que se caído los techos de una parte. Que seguramente eran de quebrachos. Está lleno de quebrachos acá. Es verdad, ¿no? Ese voy a rescatar. No, por favor. Un abrazo. Gracias. Y nos estamos viendo, hermano. Muchas gracias.